Listo, mi hermano. Vamos a leer Santiago capítulo 4, hermanos. Vamos a comenzar a leer un texto bíblico. Santiago capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6, hermanos. ¿Tenemos el texto bíblico? Amén. Muy bien. Vamos a leerlo con cuidado. Santiago 4, 6 dice de la siguiente manera. Pero Él, hablando de Dios, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero también dice, y da gracia a los humildes. Muy bien. Ahora sí, miremos aquí al frente un momentico, hermanos. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del orgullo. Vamos a hablar del opuesto al amor. ¿Sabe cuál es uno de los factores que destruye el amor? El orgullo. Por eso la hermana reiteró 1 Juan 4:8, Dios es amor. ¿Por qué muchas veces Dios no abunda en el corazón del ser humano? Porque hay orgullo en nuestro corazón, hermanos. ¿Sabe que el orgullo es uno de los pecados que en la iglesia casi no se disciplina? Le voy a poner un ejemplo. Podemos disciplinar a un hermano porque quebrantó el sábado, porque dio mal testimonio ante otras personas. Podemos haber disciplinado a un hermano porque fornicó o adulteró, pero jamás he conocido a un solo hermano que diga que fue disciplinado por su orgullo. ¿Estamos de acuerdo? El orgullo es un pecado oculto, hermanos. ¿Sabe que por el orgullo fue que Satanás, o en ese tiempo conocido como Lucifer, se rebeló contra Dios, ¿no? Así que mi hermano, tenga en cuenta lo siguiente que yo les voy a decir a continuación. A veces, hermanos, nosotros criticamos a una persona en decir, este hermano es orgulloso o es orgullosa. Ojo con lo que usted puede estar diciendo, porque le digo algo, la misma Biblia dice que solo Dios conoce el corazón de esa persona. O sea, ni siquiera usted sabe si es orgulloso o no. Ah, pero es que mire cómo habla, mire cómo se comporta, mire cómo es. Esa es su perspectiva humana. Pero note que la Biblia, vamos a leer un texto que dice que solo Dios, mi hermano, conoce nuestro corazón. Vamos a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, hermanos. Y vamos a leer el versículo 9. Una pregunta, ¿ahí me escuchan bien o con micrófono? ¿O ahí me escuchan bien? ¿Sí? Listo, muy bien. Jeremías 17 y el versículo 9. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Muy bien. Engañoso es el corazón y perverso. Y dice, ¿quién lo conocerá? Ah, yo mismo, yo soy el que más me conozco. Versículo 10 dice, yo Jehová. ¿Quién es el que lo conoce? Jehová. Solamente nuestro Dios lo conoce, o sea, ni nosotros mismos. Si a veces les ha pasado que uno dice, ¿por qué yo tomé esta decisión sabiendo que estaba mal? Porque nuestro corazón nos engañó. Y muchas veces le echamos la culpa al diablo, hermanos. No, fue por culpa de él. Y es verdad. Apocalipsis 2, hermanos, ¿sabe qué dice? Que el dragón, o sea, hablando Satanás, fue lanzado el engañador, dice él. Él engaña y es cierto. Pero alguien superior a él es nuestra conducta pecaminosa, nuestro corazón perverso, hermanos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ah, pero es que yo sabía que estaba haciendo lo malo, ¿por qué lo hice? Por eso tomamos malas decisiones en la vida. Así que por lo tanto, mi hermano, mire, usted no puede tener el criterio de decir, este hermano es orgulloso porque es así, así, cuando el corazón, ¿quién solo lo conoce? Dios. Muy bien. Ahora, vamos a un punto importante, hermanos, y aquí pues yo quiero que el estudio de la Biblia pues sea interesante. Hay algo que yo siempre reitero en mis predicaciones, y es de que vamos a dejar que la misma Biblia sea la que diga todo. ¿Sabe que hay algo que me gusta de la iglesia adventista y es que nosotros no nos adaptamos de otra persona? Nosotros nos adaptamos es lo que así está escrito, o sea, cómo en realidad lo dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Así que por lo tanto, mi hermano, atento a las siguientes palabras que les voy a decir.
Aunque solo Dios conozca nuestro corazón, solamente Él, Dios nos da la oportunidad para saber cómo somos usted y yo. Vuelvo y repito, aunque Dios, solamente Él conozca nuestro corazón, Él nos da la oportunidad para saber cómo es usted y yo respecto al orgullo, que ese es el tema que estamos hablando. Ahora, hermano, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Cómo así? Si Dios es el que lo conoce, ¿cómo es eso que nos da la oportunidad de saber cómo es que somos? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que ir a la Biblia. Muy bien, vamos a Hebreos capítulo 4, hermanos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. ¿Tenemos el capítulo, hermanos? Muy bien, versículo 12. Entonces, versículo 12. Dice de la siguiente manera, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne, ¿qué dice? Discierne los pensamientos, ¿y qué dice? Las intenciones del corazón. ¿Quién es el que discierne las intenciones del corazón, según este texto? No. Muy bien, la palabra, ¿cómo dice? Otra vez, la palabra de Dios es viva. O sea, ¿quién es el que discierne nuestro corazón? La palabra de Dios, la Biblia. Al final, por eso dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién? La Biblia. Así que por lo tanto, mi hermano, si la Biblia es la que nos dice las características de cómo somos nosotros, porque dice que penetra hasta el alma y parte también el espíritu. Así que por lo tanto, mi hermanos, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hacer que la misma Biblia sea la que nos diga si yo soy o no soy una persona orgullosa. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Que la misma Biblia lo diga. Así que, primer punto, yo siempre digo, si usted tiene para anotar, hermanos, hágalo. Así sea en el celular, pero eso sí, siléncielo para que tengamos también reverencia ante Dios. Porque estos puntos que nosotros vamos a tocar, hermanos, todos vamos a caer en un punto. Y estoy seguro, estamos en una naturaleza caída, hermanos. Así que, primero, según la Biblia, y lo vamos a anotar para que lo quiera hacer, una persona que es orgullosa se enfoca en los errores de los demás. ¿Me estoy haciendo entender? Somos buenos para señalar a otro hermano. Mire cómo lo que él hace, lo que él hizo. No, a mí no me gustó lo que tal persona hizo. Pero la persona orgullosa no capta sus propios errores y comienza la crítica hacia los demás. ¿Dónde vemos eso? Vamos a Romanos capítulo 12. Entonces vamos a buscar el texto bíblico. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 16. ¿Tenemos el texto bíblico, hermanos? Amén. Muy bien. Mire cómo dice Pablo aquí. Unánimes, o sea, ajúntense. Unánimes entre ustedes. ¿Dice qué? No. ¿No qué dice? No altivos. El orgullo. Sino asociados con los humildes. No sean sabios, ¿qué dice? En vuestra propia opinión. Tremendo como es la Biblia, ¿no? Si tenemos que estar unidos, es porque todos tenemos que tener un mismo pensamiento y un mismo amor, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace que nos dividamos, hermanos? Desacuerdos, ¿sí o no? Desacuerdos, problemas y conflictos. ¿Y qué es lo que causa esos conflictos para no poder estar unidos? ¿Qué dice Pablo? No altivos. O sea, no al orgullo. ¿Me estoy haciendo entender? Si usted tiene esta característica, hermanos, al final no se preocupe que vamos a hablar cuál es la solución al orgullo. Así que no me preocupe por eso, mis hermanos. Primer punto. Vamos a leer otro texto para confirmarlo. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 13. Proverbios 8:13. ¿Tenemos el texto, hermanos? Amén. Amén, muy bien. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y cuáles esas partes del mal? ¿Qué dice? La soberbia y la
y la boca perversa aborrezco. Mire cómo relaciona la soberbia o el orgullo también con la boca perversa. O sea que el orgullo muchas veces se manifiesta en cómo uno habla. Dice, yo Jehová aborrezco el mal. Y entre esas dice la soberbia, el orgullo, hermanos. Pero yo sé que el tiempo es corto, así que yo creo que vayamos pasando al punto número 2. Punto número 2 de cómo saber si soy orgulloso o no. Una persona orgullosa menosprecia a otra. Lo menosprecia y él se cree de una manera superior, ya sea por tener un cargo, por tener títulos que otros no tienen. Y aún, escúchenme lo que les voy a decir, aún en la iglesia pueden haber desprecios a personas que no quieren hacer la obra misionera. Me estoy haciendo entender. A este hermano no lo vamos a invitar porque, hermano, él da una mala influencia y lo dejan a un lado. Aunque no lo crean, la Biblia, vamos a leer lo que dice que eso es una actuación de orgullo. Vamos a leer Salmos capítulo 31, hermanos. Salmos capítulo 31. Y vamos a leer el versículo 18. ¿Tenemos el texto, hermanos? Amén. 31:18 de Salmos dice, enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras. Mire cómo dice, ¿y con qué? Con soberbia. Y menosprecio. El orgullo hace eso. ¿Quién de pronto puede hacer eso con una persona, no? Menospreciarla. Es que yo no me hablo con esa persona, entonces mejor dejémosla a un lado. Hay orgullo en su corazón. No, hermano, yo no creo, pero ¿qué fue lo que dijo Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón, o sea, su corazón lo está engañando. Usted cree que realmente es lo correcto, pero ante Dios y su corazón lo está engañando, hermanos. ¿Me estoy haciendo entender? Vamos 2 puntos. Tercer punto de una persona orgullosa. Le gusta llamar la atención y se aleja de las cosas que no le convienen. ¿Cómo así llamar la atención? Llamar la atención, por ejemplo, es de que estamos en la iglesia y en vez de estar hablando de cosas de Dios, comienza a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con su día santo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a Proverbios 18. Proverbios capítulo 18. Antes de decirle el versículo bíblico, hermanos, ¿cuántos creen de aquí que el día sábado es el día del Señor? Amén. ¿Recuerdan cuando Isaías dijo, Isaías 58:13, dice, si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, ni hablando tus propias palabras? ¿Recuerdan ese texto? Ahora, mire cómo Salomón ilustra también este texto. Salomón, Proverbios 18, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1. Dice, Proverbios 18:1 dice, su propio deseo busca el que se aparta y se entremete en todo negocio. Versículo 2. No se complace el necio en la inteligencia, sino en manifestar, ¿qué dice? Su propia opinión. Versículo 3. Con el malvado viene también el menosprecio, y con él la deshonra también lo afrenta. Hermanos, note que aquí Salomón está diciendo que el orgullo busca su propio deseo. Ahora usted se preguntará, bueno, pero es que aquí Salomón no dijo el orgulloso. O sea, hay que ser analíticos con la Biblia. Pero ¿cómo sabemos que aquí habla el orgulloso, hermanos? Sencillo. Ahí en el versículo 3 habló del menosprecio, ¿sí o no? El menosprecio también. Y vimos el salmo anterior, el versículo anterior, que el menosprecio lo relaciona con el orgullo. O sea que Salomón está hablando lógicamente aquí de quién también. De una persona orgullosa. Por hablar del desprecio, note, un versículo explica otro. ¿Me está haciendo entender? Ahora, Salomón dijo su propio deseo busca. Muchas veces, a veces en el sábado, hermanos, a mí me da tristeza que la mayoría hasta de jóvenes comienzan a hablar de cosas que no tienen nada que ver con el sábado, sino de los negocios que se hacen entre semana, del chisme de la novia, etc. Cuando, ¿qué fue lo que dijo Dios?
En Isaías 58:13, si retrajeres del sábado tu pie en mi día santo, dice, mi día. Por lo tanto, mis hermanos, ¿dónde queda esa delicia de disfrutar, de hablar de Dios aquí en su día santo? Hay un orgullo. Yo le hago la pregunta a mi hermano, según la Biblia, ¿uno para qué viene a la iglesia? ¿Adelantar cuaderno con los hermanos? Vamos a hacer un paréntesis acá. No nos vamos a olvidar del tema, pero vamos a hacer un paréntesis. Vamos a Eclesiastés. ¿Para qué uno viene a la iglesia? Entonces, Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, hermano, y vamos a leer el versículo 1. Eclesiastés 5, versículo 1, hermanos. Dice, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, o sea, cuídalo. Y acércate más, ¿para qué? Para oír, hasta ahí. Acércate más para oír. No me voy a meter en el tema de los sacrificios, hermanos, eso es otro tema. Acércate más para escuchar. Pero hay hermanos que vienen más que todo es para hablar, en vez de que escuchar la palabra de Dios. Así que para que, claro, venimos a adorar, para orar también. Pero también dice aquí Salomón, acércate más para oír. Así que vamos 3 puntos, ¿no? Vamos 3. 3 características de una persona orgullosa. Primero, recuerden, se enfoca en los errores de los demás. Leí los textos bíblicos. Menosprecian a otras personas, hermanos. Hablaba el salmista. Y tercero, le gusta llamar la atención, como lo dijo Salomón en Proverbios 18, su propio deseo busca. Cuarto, hermanos, y note que eso se pone más interesante. ¿Sí ve cómo va teniendo sentido? Cuando Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios discierne las intenciones del corazón. ¿Quién conoce nuestro corazón completamente? Dios. Pero la Biblia, Dios nos da la oportunidad a través de la Biblia de saber cómo podemos ser usted y yo. Por lo tanto, mi hermano, cuarto punto de una persona orgullosa. Le gusta hablar mucho de sí misma. No le gusta darle el beneficio a otros. Y comienza a hablar de sus logros, capacidades y aún puede ser dentro de la iglesia. Hermano, yo fui el que bauticé a 20 personas y se enaltecen. Yo fui el que fundé la iglesia. Hermano, yo fui el que leí los estudios bíblicos y comienzan a enaltecerse y otros hermanos no lo enaltecen a él. Vamos a leer 2 de Corintios, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios 10, versículo 17, hermanos. ¿Tenemos el texto? 2 de Corintios, capítulo 10, 17 dice, pero el que se gloría, dice, ¿glorías en dónde? En el Señor. Verso 18 dice, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No se alaba a sí mismo, dice. Uy, hermanos, que yo soy un hijo de Dios y se enaltece, hermanos. Es verdad, hay que tener la fe de que tenemos que ser hijos de Dios, es cierto, hermanos. Pero recuerda cuando el joven rico, ¿se sabe la historia, hermanos? El joven rico, cuando se le acerca a Cristo y se arrodilla, Señor, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué fue lo que le dijo Cristo? ¿Qué fue lo que le dijo? No, error, hermanos. Lo primero que le dijo, ¿por qué me llamas bueno? O sea que el mismo Jesús ni se consideraba bueno. Tremendo, hermanos. Pero yo le hago la pregunta, ¿él era bueno? Claro, perfecto, hermanos, cordero sin mancha. Pero él en su humildad ni siquiera se consideró bueno. Y muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Hijos de Dios y probablemente hasta en un camino más torcido que los de afuera. ¿Estamos de acuerdo?
Dijo aquí Pablo, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hay un proverbio, hermanos, se me viene aquí a la mente, no lo anoté, pero de seguro ustedes lo han leído. ¿Recuerdan cuando Salomón también dijo, que te alabe el extraño y no tu propia boca? ¿Recuerdan ese proverbio también? Que te exalten los demás, hermanos, porque cuando una persona ve un cambio en ti, él es el que te dice, Dios te ha cambiado, y uno no lo nota. Tremendo ejemplo que nos da aquí el Señor Jesús. Quinto punto de una persona orgullosa, hermanos. Y yo creo que yo aquí me voy a aquí me voy a meter en problemas, hermanos. Pero como dijo Isaías, hay un texto en Isaías que dice, hay de aquel perro que no quiere ladrar. ¿Sí han leído ese texto? ¿Sabe qué significa eso? Hay de aquel que sabe pero no lo dice. Así que si yo no enseño algo que yo sé, yo también tengo que dar cuentas a Dios. Así que mi hermano, vamos a decirlo, una persona orgullosa también compite en juegos bíblicos. Compite, no lo hace por aprender, sino por competencia. ¿Dónde dice eso? Vamos al Filipenses capítulo 2, hermanos. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 2. Filipenses 2:2. Dice de la siguiente manera. Completen mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagan, ¿por qué dice? Por rivalidad o por vanidad. O antes bien dice que con humildad, estimando cada uno a los demás, como dice, superiores. ¿Cómo tenemos que considerar al prójimo? Como superiores antes que a nosotros. Hermano, no estoy diciendo aquí que el tema de que jugar sea malo, lógicamente no, pero yo me conozco, yo sé cómo soy. Por ejemplo, en mi perspectiva de vida, yo no soy de los que me gusta andar jugando con la Biblia. Vamos a jugar a ver quién encuentra más textos bíblicos, porque yo ya me conozco en el sentido que me voy a crecer. ¿Y qué dice Pablo acá? No lo hagáis por vanagloria ni por rivalidad. Pero cuando ve a los hermanos compitiendo ahí buscando textos, y cuando pierde un equipo, hasta algunos se ponen bravos. ¿Sí se han dado cuenta? Tristes. Y yo, ¿pero por qué ese comportamiento? No hagáis nada por vanagloria o rivalidad. O sea, tiene orgullo en su corazón, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando usted salga de la iglesia, mi hermano, mire, a mí me gusta predicar de una manera directa, fuerte, pero yo digo, si usted tiene una duda, no se preocupe. Yo me gusta tener conversaciones de Dios. Soy una persona que me gusta mucho socializar. Pero hermanos, no tengamos eso en nuestro corazón de quedarnos con dudas. No vaya a salir de la iglesia porque sabe que muchas veces uno por hablar la verdad también gana enemigos. Eso no es nuevo. Cristo tuvo enemigos por hablar la verdad. Pablo, bueno, ustedes ya saben, muchos personajes de la Biblia. Así que por lo tanto, cuando usted salga a la iglesia, es que el hermano Alexander fue un chismoso, eso vino a hablar de tantas vainas. ¿Quién está diciendo todo lo que estamos hablando? ¿La Biblia o yo? Todo está escrito, ¿cierto que sí? Así que por lo tanto, cuando alguien les diga qué fue lo que aprendieron, usted no diga, el hermano Alexander vino a predicar sobre esto. No, jamás diga eso. Usted tiene que decir, así dice Jehová. Y presenta los textos que aprendió o que anotó. ¿Me estoy haciendo entender? Tenemos la costumbre aún como iglesia idolatrar hasta las personas que pasaron a predicar. Uy, el hermano tal o el pastor tal vino a predicar de eso, excelente. Y enaltecen a la persona en vez de la palabra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, hermanos, punto número 6. Una persona orgullosa jamás va a admitir sus errores y va a buscar excusas para cómo defender su causa. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a leer el caso más común. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis, hermanos, capítulo 3. Versículo 12. Génesis
3:12 dice de la siguiente manera, hermanos. El hombre le respondió a Dios, aquí le está hablando a él. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y ¿qué dice? Porque Adán no reconoció su culpabilidad. Cuando Dios le preguntó dónde estaba o por qué comiste del árbol del huerto, Adán jamás respondió, tiene razón, la culpa fue mía, accedí por tentación. La mujer que me diste, o sea, que le echó la culpa a Dios, tú fuiste la que me la diste. Y le preguntaron a Eva también, no, Dios también le preguntó, ¿por qué? ¿Y qué fue lo que le respondió Eva? La serpiente que tú creaste. O sea, que también le echó la culpa. No dijo, yo fui la culpable. Tiene razón Dios, aquí el error fui yo. Los dos no se justificaron, hermanos. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el orgullo? ¿Cómo usted sabe? Que yo poner mis problemas o, bueno, mis circunstancias de un error, en vez de afrontarlas, de reconocer de que son malas, yo pongo una excusa. ¿Cómo sé eso, hermanos? Vamos a ver más adelante, para que no se duerma, para que le diga al hermano, despiértese. Vamos a ver más adelante de cómo es que se desarrolla en el corazón de uno el orgullo, hermanos. Así que antes de pasar para eso, vamos al último punto. El orgullo al orgulloso le gusta presumir sus cosas externas. Tenemos un caso, hermanos. Vamos a hablar de Naamán. Vamos a Segunda de Reyes, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leerlo a partir del versículo 9, hermanos. Segunda de Reyes 5:9. ¿Tenemos el texto, hermanos? No se preocupe si usted probablemente lee esta historia por primera vez, la va a entender. Segunda de Reyes 5:9. Dice, llegó Naamán con sus caballos, no te llegó poderoso, y su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle a Naamán, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Le estaba dando una orden, no es difícil de entender. Tu carne se restaurará y serás limpio. O sea que estaba enfermo. Bien, es fácil de entender. Obviamente los adventistas conocemos esta historia. Versículo 11. Naamán se fue enojado. ¿Qué tal? O sea, tras que lo iban a ayudar, ¿qué dice? Se enoja. ¿Pero por qué? Naamán se fue enojado diciendo, ¿yo qué pensaba? Decía él. De seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y me sanará la lepra. O sea, lo que Naamán en prácticas palabras está diciendo, yo creí que saldría Dios y él mismo me curaría de su lepra que él tenía. Yo le hago la pregunta, ¿qué necesidad había de traer los caballos y el carro? Dígame, ¿eso en qué juega? En nada. Solamente era para demostrar su poder. Quería demostrar su lujo, como yo soy un rey, yo merezco andar en esto y que el mismo Dios descienda y me sane. ¿Me está haciendo entender? Muchas veces en nuestros estados, en vez de estar publicando cosas de Dios, publicamos más de lo que comemos, comenzamos a presumir la música que escuchamos y comenzamos a exaltarnos a nosotros mismos en vez de a Dios. ¿Sabe qué dijo Juan? Capítulo 3, 3:30 dice, es necesario que Él crezca, o sea, Cristo y yo disminuya. Pero aquí en esta sociedad es todo lo contrario. La TikToker es la que se sale alabando. Pero llega un muchacho en redes sociales, una jovencita a hablar de Dios, qué crítica era en las redes sociales. Así como Naamán llegó en carros, llegó en caballos y en el carro. Lujo externo, hermano. O sea, eso es una característica de un orgullo. Ahora, hermanos, yo sé que nosotros podemos tener algunas de estas características, ¿no? Yo quiero aclarar, mi hermano, que aquí mi intención no es criticar, mi intención no es dañar el bien de una persona, sino al contrario, si tenemos un problema, que el mismo Dios también nos diga cuál es la solución. ¿Sabe que el orgullo, hermanos, es el pecado que Dios más detesta? Porque a los orgullosos
es una de las características de la cual tiene el diablo también en su vida, hermanos. Cada uno de nosotros, el enemigo, hermanos, arrastra a través del orgullo. Podemos no ser mentirosos, podemos venir a la iglesia, podemos no robar y serle fiel a nuestra pareja. Pero cuando nosotros tenemos características de estas como la que estamos viendo, hermanos, el enemigo nos hace creer que estamos haciendo las cosas bien. El orgullo hizo que un ángel se convirtiera en demonio. El orgullo hizo que un discípulo como Judas se convirtiera en traidor. Muchos dicen, es que fue la riqueza lo que hicieron caer a Judas. Es cierto. Pero vamos a ver según la Biblia por qué es que nace el orgullo. Vamos a ver, hermanos, por qué el orgullo se apodera de mí. Vamos a Salmos capítulo 10, hermanos. Salmos capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 4. Versículo 3, vamos a leer el 3. Salmos 10:3 dice: el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia ¿a quién? Versículo 4. El malo, mire cómo dice, por su altivez o su orgullo de su rostro no busca a Dios. ¿Cuál es la primera característica de una persona que se vuelve orgullosa? Deja de buscar a Dios. Que era lo que decía 1 Juan 4:8. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y mire que aquí dice, el que no busca a Dios, entonces debe haber orgullo, dice el salmista. El malo en su rostro no busca a Dios. Pero yo vengo a la iglesia. Hermanos, les voy a decir algo. Una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es estar con Cristo. Es cierto que hay que venir a la iglesia porque la Biblia también lo dice. Pero si nosotros venimos a la iglesia sin una comunidad con Cristo, aún eso no sirve de nada, hermanos. Puedo ser vegetariano como lo dice la Biblia, pero sin Cristo nada sirve. Puedo escuchar la palabra de Dios, venir sermón tras sermón, sábado tras sábado, aprender algo nuevo, pero si usted no sabe tener una real comunión con Cristo, hermanos, va a haber orgullo en su corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Y mire lo que dice también el orgulloso. Sigamos leyendo el versículo 4. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿A quién aplica también aquí? Puede ser ateos, agnósticos, hermanos, aún adventistas. ¿Cómo es que yo me quedo impactado, hermanos? ¿Cómo es que hay adventistas? Aún diciendo, no todos, ¿no? Lógicamente no estoy generalizando. Hay hermanos que dicen, ¿dónde está Dios cuando está el mal? ¿Un adventista diciendo eso? ¿O un cristiano? Pongámoslo mejor. ¿Cómo un cristiano va a preguntar eso? ¿Dónde está su comunión con Dios para saber la respuesta? No está. Porque le aseguro, todo cristiano que realmente tenga una comunión con Dios, esas dudas no deben de estar en sus pensamientos. Y debe saber la respuesta, hermanos. Porque ¿qué pasa cuando venga un agnóstico, un ateo, hermanos? Ellos también son creación de Dios. Venga y le pregunte, ¿por qué Dios no quita la maldad del mundo? ¿Cómo usted le va a responder si usted hasta mismo también tiene la pregunta? Y el ateo pueda que se lo arrastre a usted también. Estamos en una generación, mi hermano, donde ya no existen casi ateos. Hoy en día son agnósticos, hermano. El agnóstico es, bueno, compruébeme cuál es su motivo de la cual usted en el Dios que cree. Demuéstremelo. Y sabe que todas esas respuestas, ¿saben en dónde se dan? En la Biblia. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios, revélame a qué, a través de un sueño, a través de una visión. Dijo Pablo en Romanos 17, así que la fe es por el oír y el oír por... O sea que la misma Biblia es la que me dice las respuestas. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Así que el orgullo comienza de la independencia de Dios. Cuando yo dejo de orar por un día. Hay un hermano que me dijo, mire, la oración de ayer fue la de ayer.
Vuelva a orar hoy. Usted oró, hermano, cuando antes de venir a la iglesia, eso es personal. ¿Vino a la iglesia a tener esa comunión con Dios o realmente vino a adelantar cuaderno con un hermano? Hermanos, ¿qué pasa cuando yo no tengo esa dependencia de Dios? ¿Sabe qué es lo que pasa? Pasa de la independencia de Dios a la fortaleza propia. O sea, yo dependo de mí mismo. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, hermanos. Deuteronomio capítulo 8. Leamos el versículo 11, hermanos. ¿Tenemos el texto? Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten. En este dinero, pues, en este momento, pues sería el dinero. Y el versículo 14, leamos el 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de quién. Versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Cómo es lo que hace el orgullo, no? Mi esfuerzo es por lo que soy. Mire lo que puede hacer un orgulloso. De una independencia a fortaleza propia. ¿Dios es el que me dio eso? No, fui yo fui el que me maté trabajando 5 años en tal empresa para pagar mis estudios y soy licenciado en no sé qué. Y aquí dice el texto, no digas eso en tu corazón, mi poder, mi fuerza. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando una persona sigue dependiendo de una fuerza propia? ¿Sabe que cuando una persona comienza a depender de sí mismo, pasa del orgullo al narcisismo? ¿Saben qué es el narcisismo, hermanos? Llega a un punto donde yo ya quiero que me eleven a mí mismo y necesito la aprobación de los demás. El orgulloso solamente se enfoca en sí y no le importa si los otros lo aprueben o no, pero el narcisista ya quiere validación de los demás. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a ver lo que Lucifer quería eso. Vamos a Isaías capítulo 14, hermanos. Isaías capítulo 14. Isaías 14, versículo 12. Muy bien. ¿Tenemos el texto, hermanos? Muy bien. 14, 12. Hablando de Lucifer. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías ¿en dónde? En su corazón. Vamos a ver, el problema estaba en el corazón de Lucifer. Mire cómo dice. Subiré al cielo, dice Lucifer, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Le hago la pregunta, hermanos, ¿Satanás para qué quería un trono? O sea, que quería aprobación de los demás. Quería que lo validaran a él en vez de a Cristo. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. O sea, se quería sentar geográficamente donde estaba Dios, que es el norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? O sea, me quiero colocar en el lugar de Dios, decía Lucifer. Y claro, todos sabemos, al que se le rinde tributo y honra y gloria es a Dios. O sea, que si Satanás quería estar en ese lugar era porque quería atención de todos hacia él. ¿Y cuántos cayeron según la Biblia? La tercera parte de los ángeles, que hoy en día son demonios. ¿Entendemos, hermanos? Yo le hago la pregunta, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Sí van entendiendo el tema? Una persona que se independiza de Dios va a la fortaleza propia. Y de la fortaleza propia va al narcisismo. ¿Cuánto tarda eso? No sé, hermanos. Cada corazón es diferente. ¿Sí se han dado cuenta que al pasar del tiempo uno no cambia de ser orgulloso de un día para otro? Uno siembra eso a través del tiempo. Cuando uno menos espera, uno dice, uy, ¿cómo así que yo necesito aprobación de otra persona para ser enaltecido? Pero Cristo dijo, el que se enaltezca será humillado, y el que se humille
Así que por lo tanto, mis hermanos, ¿cuál es la solución del orgullo? ¿Quieren saber cuál es la solución del orgullo según la Biblia? Qué bonito, ¿no? Saber que la Biblia presenta nuestros defectos, pero también presenta también la solución. Para mí eso sí sería injusto, ver cómo Dios diría los defectos sin decirme cuál es la manera correcta de corregirlo. ¿Sabe que esto es lo que a Dios se le conoce como disciplina? Dios ama, Dios corrige y disciplina al que ama. Así que por lo tanto, mis hermanos, la solución al orgullo es lo opuesto, que es la humildad. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5 y leamos el versículo 5, hermanos. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. ¿Tenemos el texto? No es casualidad que tengamos este tema, hermanos. Dice, igualmente, jóvenes. Bueno, así. Igualmente, jóvenes. Dice, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos, gracias. Y todos sumisos unos a otros. Y dice, ¿revestidos de qué? De humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, ¿qué es humildad? No, humildad es ser pobre, error. ¿Qué es ser humilde? Una persona que va agachadita, como que es la más tímida, error, eso no es humildad. Mire, un consejo que les voy a dar, sea usted adventista o no sea adventista, este consejo va para todos. Es bueno saber qué significan estas palabras en el texto original, en esta ocasión es griego. La palabra humildad en el griego, hermanos, escuche bien cómo dice, significa humillación de mente, significa cambio de carácter o cambio de pensamiento. Tengo que cambiar mi forma de pensar. Tanto es así, mis hermanos, que Nabucodonosor reconoció que él era orgulloso. Hay puntos de la vida, mi hermano, que usted no tiene que esperar a que le pase algo malo para que usted busque a Dios. ¿Recuerdan a ustedes al rey Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor dijo en Daniel 4:37, ahora yo Nabucodonosor dice, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar, dice, a los que andan con soberbia. Un mismo orgulloso lo reconoció. En nuestros corazones, hermanos, eso ya es de cada quien va a saber qué punto del orgullo soy yo, de lo que hemos hablado en esta mañana. Pero ¿cómo cambiar de mente, hermanos? Cristo dice, tienes que ser humilde. La pregunta es ¿cómo? Si nuestra naturaleza es orgullosa, hay que aceptarlo, hermanos. ¿Cuál es la solución conforme a eso? Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3 y vamos a leer el versículo 20. Mire cómo habla aquí Cristo. Aquí está hablando Jesús. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y ¿qué dice? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, no entendí nada, explíqueme. ¿Eso qué significa o cómo Dios cambia mi manera o mi humildad? Sencillo, lo voy a explicar. En el griego, en la palabra original, ¿sabe cómo dice? Yo estoy a la puerta de tu corazón. Aquí no aparecen nuestras traducciones. En el griego dice, en la puerta de tu corazón. ¿Y quiénes son los que han dejado fuera a Cristo? ¿Quiénes? Nosotros mismos. Nosotros podemos decir, no, la gente de afuera que no conoce el Evangelio. No conoce el Evangelio y por lo tanto son ellos los que tienen fuera a Jesús. Hermano, ¿sabe que Apocalipsis 3 está hablándoles a la iglesia? Podemos ser a nosotros mismos. Hermano, y felicito a las personas nuevas que vinieron. Porque ¿sabe qué significa eso?
significa de que Dios los ama a todos. No es casualidad de que estemos acá. Yo les podría mostrar, hermanos, con la Biblia, cómo es que el mismo Dios reitera de que Él es el que nos trae aquí. No fue la persona que te invitó. Dios usa los momentos de vida para que asistas. Nada es casualidad en esta vida, hermanos. Así que por lo tanto, voy terminando con lo siguiente. Cuando Cristo dijo que el orgulloso iba a ser humillado, ¿saben ustedes cómo fue humillado Nabucodonosor? ¿Recuerdan que él tuvo un comportamiento extraño como de un animal? Que Dios lo puso a comer pasto durante 7 años, ¿recuerdan? Qué humillación tan tremenda, ¿cierto? O sea, hermanos, pero Dios lo dejó vivir. ¿Por qué? Porque Dios lo dejó vivir si era un orgulloso. Así como hoy en día la gente dice, pero si es que son malos, ¿por qué Dios permite esto? Porque Dios, como dice Jeremías 17:9, Él conoce el corazón y Él sabe quién va a cambiar. A Nabucodonosor lo humilló, sabiendo que cuando lo humillaría, iba a reconocer de que él era el que estaba mal y necesitaba de Dios. Por eso lo reconoció. Yo me puse a ver a la luz de la ciencia, hermanos, cómo era que se llamaba esa enfermedad que le pasó a Nabucodonosor. Y hermanos, la ciencia dice que esto lo que le dio Nabucodonosor fue licantropía. Eso es una enfermedad de trastorno mental donde la persona se cree un animal. Entonces, eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor, le dio esa enfermedad. Tremendo, todo por enaltecerse, por saber que el rey de Babilonia nadie lo iba a conquistar según él. Aquí yo soy el que mando y yo voy a conquistar el mundo. Ustedes no se han dado cuenta que muchos emperadores han intentado gobernar el mundo, pero no se ha podido. Su orgullo va para abajo, hermanos. Dice Elena White, a fin de conocerle, página 167, párrafo 4, hermanos. Escuchen cómo dice ella. La incredulidad y el egoísmo como un mundo de cárcel, como un inmundo cáncer, están minando la piedad vital del corazón. Dice la incredulidad y el egoísmo. Lo más triste de todo esto es que de un profeso a un cristiano, dice ella, cuando se les juzgue sus obras de acuerdo a sus actos, cuando aprenderán, lo será demasiado tarde. Será demasiado tarde. No espere, hermanos, que usted diga, yo para entregar la vida a Cristo, yo necesito es ser perfecto, es cambiar y ahí sí entrego mi vida. ¿Sí han escuchado a gente que dice así? Y probablemente nosotros podemos tener esos pensamientos. Error. El único que puede cambiarte es Cristo, hermanos. No esperes a ser perfecto para poder ir a Él cuando tu naturaleza y la mía, hermanos, son corrompidas y jamás va a cambiar por voluntad propia. Tú tienes que comenzar a orar a partir de hoy. Cuando llegues a tu casa, ve, háblale a Dios sobre qué te pareció el tema. Eso es orar. Llegue a la casa, hermano, no le cuente primero a la pareja o con el quien viva. Vaya a Dios, enciérrese, como dice Mateo 6:6, y diga, Dios mío, excelente tema. Y si no le gustó, Dios mío, no me gustó ese tema. O sea, séale sincero, sincera con Dios. Dios mío, no me gustó ese tema porque tiene razón. Soy orgulloso, soy orgullosa. Dios mío, pero me gusta eso. Mire, yo todo lo que he pasado, yo no permito que a mí nadie me humille. Eso es orar, entregar el corazón a Dios. Hay gente que comienza a orar cosas bonitas, pero las intenciones las sigue guardando. Con razón, Cristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. O sea, ven a Cristo tal cual como eres. Así que, mi hermano, hay que hablar la verdad aunque duela. Dice Elena White en Mensajes Selectos, tomo 3, página 482, párrafo 3, hermanos. Escuche cómo dice. Estamos viviendo en los últimos días cuando la verdad debe ser hablada. Mucha gente no habla de estos temas. El orgullo.
cuando debe ser dada al mundo una reforma de reproche y amonestaciones, y no importa cuál sea la consecuencia, dice ella. Si hay algunos que se ofenden y abandonan la verdad, mire cómo dice ella, debemos tener en cuenta que hubo personas tales que hicieron lo mismo en los días de Cristo. O sea, usted encárguese de aprender la verdad, hermanos. Estas verdades impactan. ¿Sabe por qué yo soy adventista, hermanos? Soy cristiano adventista. Porque me he quemado los ojos y las pestañas saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué usted y yo estamos acá? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué soy así de malo? Dios, esto no es fácil. ¿Quién le dijo a usted que el camino del Evangelio es un camino de perfección y felicidad? Van a haber momentos donde vas a caer. Pero así como caes, Cristo dijo, levántate que aquí yo te extiendo la mano, necesito que cambies, pero vas a hacerlo con ayuda mía. Hay gente que hoy vino aquí a la iglesia y les aseguro que no oraron antes de venir. Más tarde van a llegar a sus casas, más de uno no va a orar. No le van a dar las gracias a Dios por este tema, hermano. No lo hagan por mí, es a Dios. La palabra es de Él. Yo vengo a trazar lo que Él ya dijo. Sigue diciendo ella, Eventos de los últimos días, página 137, 1 dice, las reuniones más provechosas para el progreso espiritual. Yo le hago la pregunta, ¿usted quiere progresar espiritualmente? Amén. Escuche cómo dice ella. Se caracterizan por el escudriñamiento profundo del corazón. Cuán pocas veces nosotros nos estudiamos a nosotros mismos, así como el orgullo. Dice ella, en las cuales cada uno procura conocerse a sí mismo y con fervor y profunda humildad se esfuerza por aprender de Cristo. Qué bonito eso, hermanos. Si queremos progresar espiritualmente, hay que saber cómo somos nosotros mismos por Cristo y a saberlo a la luz de la Santa Palabra, hermanos. Hago la pregunta, ¿entendimos el tema? Amén. Así que, mi hermano, yo reitero, el que quiera ver el video, me gusta grabar estos temas, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Búsquelo en Adventista Actualizado, hermanos. Por si lo quiere anotar, anótelo. Estos temas no se predican, no se dan. Y se va a dar de cuenta, hermanos, que si usted tuvo una duda, si usted quiere me lo puede preguntar afuera o búsquelo en el video, hermanos. No les dé pena. Además más de un hermano me ha dicho, no, es que a mí me ha dado pena. Así que se los digo porque ya ha pasado por eso. Hermanos, démosle las gracias a nuestro Dios por este tema, por este día, y que la honra y la gloria solamente sea para Él, hermanos. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Padre Celestial, Señor, damos gracias por este tema que nos has dado en esta mañana, Señor. Ha sido un tema bastante fuerte, bastante conflictivo porque tenemos una tendencia, Señor, que nacimos siendo orgullosos, Señor. Somos personas donde aún estamos habituadas en el mal, Señor. Sin embargo, también queremos despojarnos de eso, Señor. Queremos ser nuevas criaturas, queremos ser personas renovadas por tu carácter, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Dios, que cada día moldee nuestro pensamiento, nuestro corazón, para ser esa persona que tú tanto quieres que seas en nosotros, Señor. Ayúdanos a despojarnos del orgullo, de la envidia, de toda maldicencia que nosotros tenemos día tras día, a través, Señor, de la influencia de tu Santa Palabra. Porque como hemos visto el día de hoy, tu palabra es la única que puede discernir nuestros pensamientos y nuestro corazón, Señor. Así que por favor ayúdanos a convencer de pecado para así, Señor, poder adaptarnos a tu santa y divina voluntad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a las personas que estuvieron aquí presentes, Señor, y aún las personas que van a escuchar este tema también a través de las redes sociales. Finalizo mi oración dándote gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Pueden sentarse. Bien, hermanitos, cuánto le damos las gracias al hermano Alex por este tema.